Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias por acompañarme hoy, martes 5 de abril, 7 de la noche. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, mientras más personas se conectan a este live, como siempre, quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales, @RBK Coach Integral en YouTube, en TikTok y por supuesto aquí en Instagram. Suscríbanse a mi canal, es totalmente gratis. Pongan muchos likes y en este live pongan muchos corazones. Así me ayudan a hacer mi página mucho más visible. Por favor, compartan con todos sus familiares, amigos y seguidores todos estos temas que cada semana vemos y que son de mucho interés general. Y bueno, hoy especialmente vamos a hablar de un tema muy especial sobre el duelo. Ese proceso al que nos enfrentamos tras las pérdidas, algo que todos en cualquier forma viviremos a lo largo de nuestras vidas. Y pues nadie puede saber qué nos aguarda en cada nuevo día. Y este duelo, estos duelos pueden manifestarse de diferentes formas, ya sea por la pérdida de una relación afectiva, sea el tipo que sea esta relación, pudiendo ir desde la pérdida de un trabajo, un cambio de residencia, la ruptura de una relación de pareja, una pérdida de estabilidad económica, hasta la muerte de un ser querido. Y bueno, hoy podemos hablar sin miedos en este tema tan específico. Pero ¿cómo podemos sobrevivir a un duelo? ¿Cómo podemos asimilarlo y avanzar en la vida? Y pues para hablar de este tema tan específico, tengo a mi invitada de hoy, Evelyn Guber Lozano. Voy a darle cámara aquí a Evelyn. Vamos a esperar a Evelyn. Mientras tanto, les cuento que Evelyn es facilitadora, conferencista, consejera y escritora de un hermoso libro, Seres de Paso. También es creadora del programa de apoyo en duelo, Superando lo Insuperable, y su metodología de Yo Pienso al Revés. Evelyn, qué gran honor tenerte aquí hoy. Muchísimas gracias por haberme aceptado esta invitación. Hola Rebeca, no, el gusto es mío, me encanta estar aquí en tu canal y aportar algo nuevo y diferente pues a toda la audiencia que se conecte y que nos vea después en el grabado. Entonces, gracias por invitarme. A ti, Evelyn, ¿tienes audífonos cerca, Sí, a la mano? ¿Los tienes puesto? sí, Ok, listo. dime, Este sin embargo, valídame cómo se escucha porque pues puedo cambiarlos a por ver si audífonos. nos pueden ayudar las personas que nos están siguiendo, si escuchan perfectamente o si tenemos algún retorno. Bueno, muchas gracias, Evelyn, nuevamente. Bueno, cuéntanos primero, cuéntanos acerca de ese gran libro, Seres de Paso. ¿Cuál fue ese camino que te llevó a escribir este libro? Bueno, ese es mi bebé consentido. Aquí está mi Seres de Paso. Seres de Ajá. Paso es un libro que nace, es mi corazón escrito en palabras. Y nació de mi propia experiencia. Mis tres hijos mueren en diferentes etapas de sus vidas. Nicolás siendo un bebé, Alejandra a sus 11 años, Mateo de 23 años,
con un mes de diferencia muere mi padre, a Mateo, un mes antes de morir Mateo, mi hijo, encuentro a mi padre fallecido por un infarto. 2 años más Ujú, tarde muere mi hermana y yo empiezo a caminar un camino no recorrido, no conocido, que es pensar al revés. Y empiezo a sentir los frutos de alejarme de tantos mitos, de tantos paradigmas que vivía el duelo, que la gente que me conoce dice, tienes que escribir algo, así sea un folleto, una ujú. carátula o lo que sea. Por Dios, tienes que contarle a la gente qué estás haciendo porque hay demasiada gente sufriendo porque no sabe qué hacer. Y lo que hace Ujú. cuando uno no sabe qué hacer, pues lo que hace es repetir lo que otros hacen. Y creo que eso es lo que ha sido el duelo. Una repetición de conductas que hemos apropiado durante siglos y culturalmente. Entonces, Ujú. arranco primero como una catarsis a escribir mi libro y en medio de todo este camino, porque este libro tuvo muchas etapas, yo lo empecé a escribir cuando falleció mi hija Alejandra y luego el libro se detiene completamente y es que no salía una sola palabra y quedó archivadísimo. Luego muere, perdón, mi hijo Mateo y vuelve a retomar el libro, pero otra vez queda parado y luego muere mi hermana. En ese momento Ujú. yo digo, Dios mío, me toca apurarme, no sé que la siguiente sea yo, pero también entiendo que cada etapa fue muy importante para poder alimentar el libro con nuevas experiencias, nuevas vivencias, nuevas sensaciones y conocimientos. Como que Entonces, no era el momento, cada vez no era el momento, sino que tenía que ser cuando era, ¿no? Como todo. como todo en la vida. Y después de que ya lo tenía escrito, al releerlo no me gustó. Y dije, no, no, no es lo que quiero. Yo no soy escritora, o sea, yo en este momento no tenía ningún conocimiento sobre escribir. Yo simplemente era una buena lectora, pero hasta ahí llegaba. Sin embargo, dije, no, no lo quiero escribir aquí así, no quiero que sea lineal, porque la vida no es lineal. La vida no es Ujú, 2, 3, 4, y yo no quiero que ujú. mi libro sea. Entonces lo volví a rearmar. Mira, esto era la locura, porque es muy difícil escribir un libro. Hoy me quito el sombrero ante tantos escritores y bueno, vale la pena hacer reconocimiento a tantos escritores colombianos magníficos que tenemos. Sí. Y finalmente, ya cuando lo tenía y estaba muy contenta con el libro, viene la pandemia y se tranca todo acercamiento que había con las grandes editoriales. Todo se Ujú, tranca porque quedaron en estreno. Ellos fueron, la Feria del Libro fue la primero que se trancó porque fue lo que sucedió después de entrar en ujú. pandemia. Entonces pararon todos los proyectos. Y dije, ops, hasta que dije, no, pero yo, ¿cuál es mi objetivo de sacar el libro? Mi objetivo no es la comercialización simplemente, sino mi objetivo es llevar un mensaje a tanta gente que esté sufriendo. Me quedo solo con mi objetivo y decidí publicarlo de manera independiente. Entonces, ese fue otro camino para aprender a publicar de manera Ok. independiente y ha sido una maravilla porque es un libro que hasta el momento lleva alrededor de 2.000 copias vendidas y en septiembre del 2022 va a cumplir 2 años. O sea, en un Increíble. corto tiempo lleva 2.000 copias vendidas, es un referente de un manejo diferente del duelo. Ujú. En Amazon ha sido un éxito en las ventas de Amazon, se vende para todo el mundo y México, si hay alguien aquí de México, le mando mi abrazo porque México ha aceptado y adoptado esta metodología, yo pienso al revés, de una manera increíble. Entonces, Qué bueno. eh, eso, la metodología no está explícita en el libro, pero toda la filosofía que hay detrás nos lleva a ver el duelo de una manera diferente. Entonces, ese es mi Evelyn, libro de este paso. pues déjame decirte que eres una evidencia viva de la resiliencia, de paz interior y soporte para muchas personas que atraviesan un duelo. Y darte mis respetos por todo esto. Y mira,
he como extraído de tu libro cosas, frases que son como cuando uno hace conciencia y trata de interiorizarlas, esa es la vida. Fíjate que hay una parte muy importante en el capítulo tu primer capítulo, de la muerte no es la peor tragedia de la vida, es simplemente una etapa más de la vida. Y fíjate que a pesar de que sabemos que es nuestro único destino, lo que no sabemos es, no tenemos esa incertidumbre de cuándo va a suceder, pues no estamos preparados nunca para desprendernos y, y dejar ir a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, y fíjate que en otras religiones la muerte es otra etapa de la vida, ¿sí? Entonces, eso es algo que me marcó mucho de este capítulo, que debemos verlo como otra forma de vida, otra forma de vivir, solo que no es materia, sino es luz, es energía. Y me pareció muy, muy lindo. También como que otra de las frases que me impactó es, no somos dueños de nada, sino administradores de todo, incluyéndonos a nosotros mismos. Sí, esa es una de mis frases favoritas. Y si quieres, arranquemos a contextualizar un poquito la primera frase, Uh -huh, porque la muerte no es la peor tragedia de la vida, es una etapa de la vida. ¿Por qué hemos considerado la muerte una tragedia? Porque primero es misteriosa. No sabemos qué viene, cómo va a ser, cuándo sucederá, y eso nos saca de todo contexto. Segundo, tiene todas las connotaciones que tiene una tragedia, o sea, es inevitable, es sorpresiva, es incontrolable y no me gusta, es indeseable. Eso es la connotación de tragedia. Y como la muerte uh -huh, cumple con esta connotación, pues la metimos, la encasillamos como una tragedia. La vemos como una tragedia porque creo que hemos considerado la vida como el destino. uh Y -huh, eso al revés. Yo pienso que la vida es el camino, pero no es el destino. uh Y -huh, cuando no tenemos conciencia de esto, pues cuando el destino se acaba, pues es terrible, es una tragedia. Entonces todo eso hace que culturalmente hayamos encasillado la muerte donde no le corresponde. Eso no le quita que la muerte nos duela, que sea sorpresiva, como te digo, tiene todas las connotaciones de tragedia, pero definitivamente pues es una etapa de la vida. Y uh -huh, todas, no otras religiones, sino todas las religiones la ven como un paso. uh -huh. Nosotros, los católicos, cristianos, evangélicos, vemos en la muerte que sigue la salvación. Los budistas ven la reencarnación. Los hinduistas ven la elevación del alma. O sea, Uh todas -huh. las religiones, para ninguna religión la vida acaba acá. Y Y mira eso que, es importante. ajá, mira que es como lo final, o sea, para qué vivimos? O sea, ¿para qué venimos a este mundo? ¿Por qué? Porque hay un fin, porque venimos a aprender, porque venimos a, a compartir lecciones de vida, a crecer como individuos y siempre pensando que hay algo mejor, ¿no? De otra manera no se justificaría como pasar este proceso de vida para alcanzar como esa iluminación, ¿no te parece? Pues bueno, tú sabes que yo pienso al revés y yo creo que parte de lo que nos pone en tantos problemas para acercarnos a ver la muerte de una manera diferente es tratar de descifrar el misterio, porque tratamos de racionalizarlo por todas partes. Entonces tratamos de ponerle un para qué y cuando yo pongo un para qué es ponerlo dentro de la razón y resulta que los misterios no son racionales. No sé, yo a veces también hablo al revés, perdón si no me...
Como dices tú Eh, aquí en tu libro, vivimos entre el miedo a lo conocido, la vida, y el miedo a lo desconocido, la muerte. O sea, siempre vivimos temerosas tanto de estar vivos como de la muerte. sí, las dos nos aterran y las dos nos impiden avanzar. Y, y bueno, no dejemos atrás la otra frase que dijiste, que no somos dueños de nada, sino administradores de todo. Esto creo que es el principio mayor para afrontar un duelo de la manera correcta. Y correcta no significa que no llore, que no me duela, porque esto vale la pena aclararlo, pensar al revés, no es evitar el dolor es inevitable y además Hay el que dolor es procesarlo. Ajá. y nos lleva a una instancia muy alta donde nos forma de una manera que de otra manera no lo hubiéramos podido lograr. Pero cuando yo digo que no somos dueños de nada, es porque lo voy a poner en un ejemplo que creo que nos pone en contexto perfecto. Y utilicemos el machismo y el feminismo, que nos encanta armar pelea desde esas dos posturas. Entonces, el machista diría que su mujer, que él es dueño de su mujer. Y los feministas que decíamos, no, yo no tengo dueño, de hecho, ya nos quitamos el D del apellido. Mi mamá Ujú. todavía, ella murió separada hace yo no sé cuántos años y todavía en su cédula aparecía Josefina Lozano de Uber. Ajá. Y nosotros, no, yo no soy de nadie. Ahí lo entendemos perfecto. Yo no soy propiedad de nadie. Del otro lado es igual. La pareja nuestra, el hombre o la pareja tampoco es propiedad nuestra. O sea, Ujú. un ser humano no es propiedad de otro ser humano. Creo que en esa frase estamos todos completamente de acuerdo. Pero cuando muere un hijo, por ejemplo, entonces sentimos que me lo quitaron, que me lo robaron, que me lo expropiaron. Pero Ujú. resulta que realmente entiendo que yo no soy dueño de nada, soy administrador. Puedo ver esa gran gestión que hice cuando me lo entregaron en la administración. Me dijeron, tú eres el mejor administrador para este tesoro. ¿Lo tomas? Sí, positivo para embarazo, qué maravilla. Lo administro de la mejor manera del mundo, lo administro con todo mi amor, con todo mi cuidado, con lo mejor de mí, con errores también, pero lo mejor Ujú. de mí. Y cuando se va, yo entrego mi cargo como administrador, porque si ya no tengo que administrar, pues mi misión terminó. Y creo que ahí, eh, si lo pudiéramos ver todos de esta manera, podríamos aceptar mucho más la muerte y agradecer lo que sí tuvimos, que fue la gran bendición de administrar estos seres y dejar de llorar por lo que no pudimos seguir haciendo. Cambió la misión. Así es, Evelyn. Y fíjate que uno solo comprende esto al escucharte hablar de que, de que estos seres, estar uno agradecido de lo que nos dieron, de lo que nos ofrecieron en la vida, ¿no? Y luego agradecer porque de alguna forma también vuelven a casa como tú misma lo dices. Sí. Esa frase tuya, exactamente qué significa volver a casa. Pues yo creo que no somos dueños de nada y tampoco somos los gestores de vida. Creo que hombre y mujer funcionamos como instrumentos de Dios para dar vida, pero creo que no somos capaces de dar vida, no somos tanto, no pudimos clonar la oveja, no podemos, o sea, cuando vemos de verdad la complejidad de un cuerpo, de un organismo humano, entendemos que por mucho que avance la ciencia, no logra hacer vida. Ujú. Por lo tanto, la vida la hace Dios. Hombre y mujer se unen como instrumento de Dios para abrir esa puerta y dar paso a esa vida. Esa vida viene de casa, entra acá y entra en este espacio que es un camino temporal que se llama vida, donde pasa de todo, donde hay de todo. Y luego, cuando se cumple esa línea de vida, vuelve a abrirse la puerta con otro instrumento
para regresar a casa. Ujú. Entonces, de ahí viene el regreso a casa. Y no hay nada Ajá. más que regresar a casa, no hay nada más delicioso que El así yo calor de esté hogar, pasando sí. lo máximo. Ay, cuando llego a casa, volver a mi baño, mis cobijas, mi almohada. Es una sensación de seguridad increíble regresar a casa. Si eso lo sentimos acá en la tierra, pues no me quiero ni imaginar cómo será la emoción de regresar a la verdadera casa. Así es, así es. Y de dónde uno saca tanta fuerza, porque decirlo parecería ser muy fácil, ¿no? Ah, pero sentirlo, pues creo que no sería, no es tan fácil. De dónde saca uno ese coraje para salir adelante? Haciendo referencia a esa frase también de tu libro de agárrate del mástil. Sí, yo creo que esa frase, agárrate del mástil, se refiere a la creencia espiritual. Y creo que esa fuerza y ese coraje viene de la creencia espiritual, pero de creerle, no de creer. Si tú crees, créele. Ahí está toda, eh, el cuid del tema, porque Ujú. la fe no se hereda. Entonces, yo puedo decir que creo en Dios, por ejemplo, porque mi abuelita, porque mi mamá, porque mi familia me inculcaron y me enseñaron y me llevaban a misa, pero si yo no tengo una relación personal me va a quedar muy difícil. Te lo pongo en un ejemplo clarísimo. Si yo voy con mi hermano al supermercado, al centro comercial y tengo que entrar al banco y sacar una gran cantidad de dinero, la pongo en mi cartera y me dan ganas de ir al baño, yo voy con mi hermano, yo perfectamente le puedo decir, por favor, cuídame la cartera, ojo que sabes lo que hay ahí adentro mientras voy al baño. Ujú. Si yo voy sola al mismo centro comercial, hago la misma operación, lleno mi cartera con dinero y pasa el vecino por ahí que compartimos garaje alguna vez, yo no soy capaz de decirle, hey, vecino, no le sé ni el nombre, me cuida la cartera, que es que la tengo llena de plata mientras voy al banco. Me muero del susto. ¿Cuál es la diferencia en la misma situación? La diferencia es que yo conozco a mi hermano, por lo tanto confío en él. Y con la creencia espiritual es exactamente igual. Tengo que conocer mi creencia para poderle Ujú. confiar mi vida y mi bienestar. Entonces creo que ahí nos trancamos. Cuando yo pregunto, ¿tienes alguna creencia espiritual? Sin dudarlo, la respuesta es sí, yo creo en Dios, creo en la Virgen, creo en tal cosa. ¿Y qué dice tu creencia acerca de? Y ahí empezamos a patinar, ¿eh? Como que no, realmente nos falta acercamiento personal, individual a la creencia para poder creerle, porque Claro, pero ah, no se hereda, yo no puedo basar mi creencia en lo que tú crees, tiene que ser una experimentación propia. y Y esa es la normalmente fuerza. ujú, normalmente en estas situaciones, en cualquier tipo de duelo, que más adelante vamos a hablar de las diferentes clases de duelo, pero normalmente pierde uno la fe, como que la fe le Porque no flaquea. conozco la creencia. La piel se pierde muy fácilmente y es la primera pelea en el duelo por muerte porque he visto a Dios como un chantaje, por lo tanto no lo conozco bien. Y ese chantaje es, si yo soy buena persona, si yo me porto bien, si yo no le hago mal a nadie, si yo soy honesta, si yo no robo, si yo no mato, si yo no digo mentiras, entonces, ¿por qué me pasan cosas malas? Es como que fuera un toma y dame, y resulta Ujú. que no funciona así. Los que más nos beneficiamos de ser buenas personas, entre comillas, porque no hay un ser humano que sea bueno 100%, pero los que más nos beneficiamos de actuar bien somos nosotros mismos. No lo hacemos para que Dios nos devuelva. No es un chantaje, es porque de esa manera yo voy a ser cada vez más feliz. Pero en esta línea de vida, pues si esta vida la gobernara Dios,
sería el cielo, y creo que estamos muy lejos del cielo en este momento. Entonces tenemos que conocer realmente quién es Dios, qué es lo que promete, qué es lo que dice, porque hemos adaptado nuestra creencia a nuestro bienestar. Y Ujú. pasa mucho que como no conocemos nuestra creencia, empezamos a sincretizar. Entonces, tomamos un poco de lo que más me gusta. Entonces, el judaísmo dice esto y a mí me parece chévere, cojo este pedacito. Hay otra tendencia de ángeles, no sé qué, cojo este pedacito. Hay otro de espíritus, entonces cojo y armo una propia religión que finalmente el que cree en todo no termina creyendo en nada. Y ahí vienen Mm. las opciones más grandes del mundo. Yo Ah, tengo que ok. tener una verdad para mí, una verdad, que sea mi verdad y sobre esa guiar mi camino, porque sobre 50 verdades me voy a perder, no sé para dónde coger. Sí, me traes el recuerdo de esta época tan difícil de mi vida que fue vivir una enfermedad limitante recuerdo tenía mi compañera de trabajo que era muy espiritual, muy religiosa. Yo le decía, bueno, pero dime, pregúntale a tu Dios, porque ya no era el mío, ¿no? Ah, Ya, claro, yo había salido de pelea con él. claro, obvio. ¿Por qué? ¿Por qué se ha empecinado conmigo? ¿Sí? ¿Por qué si yo he sido una buena persona, yo no he matado a nadie, no me he comido un cura, no me todos estos dichos que hay? Entonces yo decía, ¿por qué yo? Déjame descansar un poco. ¿Mm? Y ella era como, como tratando de, pregúntale porque era de un grupo de oración, pregúntale a esas personas que tú sigues, ¿por qué Dios está empecinado conmigo? Pero mira, después uno encuentra porque uno sale de pelea porque uno tiene que echarle la culpa a alguien, ¿no? Total. Entonces, entonces ¿qué? Pues Dios, que es el que nos da el bienestar, pero después uno se llena y sabe por qué, que vino a aprender, que vino a aprender en este tránsito, ¿no? Sí, yo no creo tanto que sea un para qué, no, no creo en tanto en que eso sea una prueba para que tú vengas a aprender. Yo, desde que pienso al revés, lo veo diferente. Pienso que la prueba no es lo que sucede. Ujú. Lo que sucede está inmerso en la vida por la degeneración que se ha ido causando a nivel social en la vida. El hombre ha hecho que todo esto se degenere, que no era el plan original, pero es consecuencia del mal actuar y de la podredumbre del hombre. Y Ujú. la prueba para mí no es lo que sucede, ¿sabes? Para mí la prueba es cómo tú te comportas en ese suceso, cómo tú Ujú. eh, actúas en ese momento, porque precisamente te pone a dudar absolutamente de todo. El día que yo fui antes que el día que a mi Mateo lo diagnosticaron terminal, habíamos salido del médico, el médico nos había dicho que ya definitivamente no había un tratamiento curativo para Mateo, que entraba a paliativos. Habíamos puesto todo el esfuerzo, todo el día buscando el famoso escorpión azul de Cuba, cómo íbamos a llevar a Cuba, armando contactos, mirando, o sea, todo el día pensando, si aquí no hay una cura, llevémoslo a Cuba, que allá tienen el escorpión azul. Todo lo que fuera una posibilidad lo íbamos a hacer. Esa noche llego yo a mi casa agotada, con las emociones pues alborotadas, muy en el piso. Y me entra una llamada de mi hermano y me dice, necesito que vayas al apartamento. Mi hermano vive fuera del país. Me dice, porfa, ve al apartamento de mi papá porque no me contesta y no es usual que él hasta ahora no conteste. Era un lunes 8 de la noche. Yo inmediatamente supe que algo mal estaba pasando. Tomé las llaves del apartamento de mi papá y me fui de una vez a abrirlo y estaba todo oscuro hasta que llegué a la habitación de mi papá y allí estaba mi papá sin vida.
había muerto probablemente por un infarto. Estaba en su Ujú. cama. En ese momento me vi y decía, no puede ser, estamos de nuevo aquí, la muerte, Dios y yo juntos. Y casi que le grité a Dios y le dije, no soy tanto, me confundiste. Yo no tengo tanta fuerza, murió mi hija, me separé, porque yo antes de la muerte de mi hija me había separado, después de 25 años de casada. O sea, estoy sola, no tengo un esposo, muere mi hija. Hoy vengo de la clínica, me dice que Mateo va a morir y encuentro muerto a mi papá, me confundiste. ¿Quién crees que soy yo? Porque yo no soy tanto. Dame una respuesta que yo entienda. Y me acuerdo que le dije, pero en español, con puntos y comas, que yo no malinterprete, que yo entienda. Necesito algo que yo entienda. En mi desespero, ahí solita, como te digo, la muerte de Dios y yo juntos, mi papá tenía una Biblia cerca y yo cogí, abrí así, como así con rabia, como diciendo, dime algo ya que yo entienda. Y lo que me salió ahí en la Biblia, lo que Dios me dijo, fue un pasaje que está en Josué 1:9 que me dice, te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no te rindas, porque yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. Uf, y sentí que Dios me entendía, que me entendía que yo tenía mucho miedo, que estaba a punto de botar la toalla, a punto de rendirme, que no tenía fuerzas para seguir adelante, que me sentía totalmente vulnerable y debilitada. Y entendía, él entendía qué era lo que yo estaba pasando, pero me decía, tranquila, que yo te voy a sostener, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. Y hoy que miro hacia atrás, puedo ver cómo Dios me ha sostenido todos los días de mi vida, sin duda alguna. Qué Entonces, lindo. pues, ¿cómo no le voy a creer? Sí, Sí, así sí, es, Evelyn. Qué sí. lindo esto que nos contaste. Cuéntanos acerca de en qué consiste ese programa de apoyo en duelo, superando lo insuperable y, y la metodología de yo pienso al revés. Superando lo insuperable es la sombrilla de todo un programa de apoyo en duelo que tiene conferencias que se han llevado a nivel nacional por todo el país y a nivel internacional. Tiene talleres, tanto individuales como corporativos, con la intención que tienen el objetivo de aprender a ver la vida, la muerte, las pérdidas, los dolores desde otro punto de vista. Tiene también el libro, que es Seres de Paso, que también es un apoyo grande a nivel empresarial. Hay muchas empresas que lo tienen como parte de apoyo para sus empleados cuando tienen una pérdida, les llega el kit de Seres de Paso. Tiene consejerías individuales, tanto a nivel Ujú. personal como empresarial. Mm, Esto pues es la parte que más, algo que más disfruto, o sea, digamos que es mi diario vivir. Todos los días mi agenda está llena de acompañamiento en duelo y Ajá. acompañamiento emocional a nivel empresarial, porque como tú lo decías muy bien, los duelos son por relaciones interpersonales, por pérdidas de pareja, por rupturas amorosas, por muerte, por el trabajo, bueno, y la pandemia sí que nos puso en modo crisis, entonces esa es Sí. una parte también importante. Ese es el programa, Superando lo Insuperable. Todo este programa alimentado por estos frentes se basan en mi metodología, es una metodología propia, registrada con derechos de autor, avalada por psicólogos que ya lo implementan en su consulta como una herramienta más, no suplanta ninguna otra, es una herramienta más de apoyo para coaches como tú, para psicólogos, Ujú. para personal de la salud. Y Para esa mí metodología, personalmente, perdóname, ha sido una herramienta valiosísima en mis sesiones de coaching, impresionante, pero pues definitivamente sí se requiere como una psicoterapia para poder procesar y ya después desde el coaching poder avanzar desde lo que uno tiene.
en ese momento. Pero Sí, procesar esos duelos es importante. total, la metodología, yo pienso al revés, tiene esta característica. No es una metodología que tú puedas estudiar en un catálogo y llevar a la práctica. Es una metodología que primero tienes que vivenciar, porque Ujú. a veces nos ponemos en una posición alta como que si yo sé todo, o a mí no me está pasando nada grave. Yo creo que todos tenemos algo en lo que tenemos que trabajar. Y cuando aplicamos la metodología en nuestra propia experiencia, en nuestra propia situación de vida, ya entiendo cómo apoyar a las demás personas, pero no es una metodología que esté en un paso a paso, porque como te decía, no es lineal, es un revuelto de Ujú. cosas. Sí. Sí. Y hablemos de cada uno de estos duelos, cómo podemos manejarlo. Por ejemplo, el duelo por ruptura amorosa, que tanto se ve en las familias que se rompen, relaciones que ya no van más, esos dolores de las relaciones, no solo entre hermanos, por ejemplo, entre amigos, tantas rupturas que hay, pero específicamente en esta ruptura amorosa, cómo se manejaría ese duelo? Sí, eso es un duelo que a mí personalmente me entristece mucho porque como acompañante en el proceso de duelo, de gestión emocional, puedo ver cómo nuestro comportamiento de adulto está completamente ligado a nuestras heridas de infancia, que se crearon y se seguirán creando, porque somos seres humanos, al interior de la familia. Pero entre más se quiebre, más haya ruptura en la unión familiar de sus cabezas, padre y madre, pues más vamos a generar heridas en estas personas que cuando adultos van a tener un costo grande, y es lo que trabajo permanentemente con tantas personas, que pues ver dónde fue que se rompió para saber dónde se pega, es lo que yo les digo. Vamos a arrancar Ujú. desde de antes a mirar dónde se quebró y después le echamos la gotica de Super Bonder, pero primero tenemos que saber. Este duelo pues nace, yo digo que en la irresponsabilidad del ser humano, porque no alcanza a dimensionar lo que significa ser pareja y hacer una relación de pareja. Entonces, Ujú. cuando yo no tengo claro, y también lo mucho que pasa es que las uniones entre parejas son uniones entre necesidades. Entonces, tú suples mi necesidad, yo suplo la tuya. Y no Ujú. debería ser así de ninguna manera. Yo no debo encontrarme con alguien para que alivie una necesidad que yo tengo, ni yo ir a aliviar el de otro. Entonces Sí. estamos quebrados desde el principio. Hay unos pilares fundamentales que hay que trabajar como pareja, y realmente pocos sabemos de ellos, pocos somos conscientes de ello. Tenemos, de hecho, el primer taller, del taller de ciclo de talleres de duelo, lo arrancamos con este rompimiento amoroso, y es el único taller que dejamos en plataforma para que la gente lo pueda seguir comprando en línea. Entonces, porque le dimos tanta importancia y tanta trascendencia, que lo hicimos taller virtual y estamos arrancando la era de talleres virtuales con ese, porque queríamos que ese Excelente. fuera. Y es una maravillosa, entonces ahí lo tienen a disponibilidad de ustedes. Es un taller que tiene un costo de 100.000 pesos, se les habilita por 12 días para que ustedes puedan hacer el taller a conciencia, trabajándolo todo durante 12 días y puedan entender bien cómo se estructura una relación de pareja saludable. Y Porque mira cuando que se rompe es porque no está bien estructurada. sí, aquí tuvimos tuve invitada a mi canal a Luz María, a Tita Ya, Arbeláez, precisamente hablando de esos 5 pilares para sí. mantener relaciones sanas y duraderas, ¿no? Hacer relaciones sanas. Y fue realmente muy interesante y tuvo mucha acogida ese live. Y Sí.
cómo llegar a esos acuerdos con la pareja, cómo llegar a esos acuerdos para hacer esas parejas saludables. Pues hay algo transversal a toda la vida que es la comunicación. Y ahí fallamos mucho. En las parejas también se falla mucho la comunicación. Yo creo, uno de los tips claros es que le tengo miedo al conflicto. No hay persona que Ujú. diga, no, es que yo le tengo pavor al conflicto y eso me hace quedarme callada. Y es malinterpretar el conflicto. El conflicto es necesario en la pareja. No la discusión, la patada, la puerta, el paso, no, no, no. Pero una discusión sana de cómo lo ves Ana, tú y cómo lo veo yo. Porque si no afronto eso, pues, ¿cómo me relaciono? En algún sí. momento va a salir esa brecha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cortar la brecha? Y lo que sucede en las parejas es todo lo contrario. La comunicación falla porque yo quiero convencerte a ti de que es como yo digo. O tú quieres convencerme a mí y yo no me voy a dejar de que tú digas de cómo es que se tiene que hacer. Y ahí nos Ujú, pasamos la vida peleando con un ego a ver cuál tiene la razón y cómo convenzo al otro. Y pues ujú. definitivamente la vida no es de im- imponer nuestro punto de vista y Imponer. convencer al otro. Sabemos que hay que vivir en la diferencia, que somos diferentes, pero tenemos que entender en qué diferencia nos movemos para poder decir, sí, con esta diferencia me voy, con esta no. Y Ajá, es tan correcto. personal, lo que es tan único en cada pareja. Imagínate que yo tenía una amiga que tenía su abuelita de 90 años y la abuelita de 90 años se novió con un señor de 99.9. Divinos, padres, y de pronto terminaron el noviazgo. ¿Pero qué pasó? Dice ella, diferencias irreconciliables. Las Ay, diferencias irreconciliables para ella increíble. eran la liberal y ella conservadora, y eso era una diferencia irreconciliable. Puede Ujú. que para otras personas uno diga, no, pero en el momento de vida de ellos, pues eso es irreconciliable. Y yo tengo que saber que no es conciliable conmigo. Que no es negociable, exacto, con la No pareja. es negociable. Yo con De un acuerdo. no negociable que tenga mi pareja, debo saber. Pero como no lo sabemos, porque nos da miedo entrar en el conflicto, pues nos vamos y en el Ujú. camino nos encontramos con unos no negociables que van a terminar en quiebre. Un conflicto, exacto. Y en cuanto al duelo por finanzas, Evelyn, ¿en qué consiste este duelo? El duelo por finanzas tiene una connotación muy especial porque ese duelo por finanzas tiene mucho con qué hizo el dinero conmigo. No qué hice yo con el dinero, sino qué hizo el dinero conmigo. Entonces, mm, por ejemplo, cuando el trabajo me define, entonces yo soy el gerente general, el CEO, el director de tal empresa, y eso empieza a definirme a mí como persona. Cuando se acaba ese trabajo, quedo absolutamente perdido como persona porque mi valor estaba puesto en mi cargo. El Ujú. rol me da importancia. Entonces, si tengo un rol de manejo de personal, de gente a cargo, entonces eso me da un poder, y cuando pierdo eso, y pierdo, obviamente estoy hablando de perder las finanzas porque pierdo el trabajo, pues además de quedar sin plata, quedo sin ese rol, sin ese poder que tenía. Ujú. Cuando el estatus es el que me da valor. Entonces, el estatus del club, el estatus de tal ambiente social, es el que me da valor. No estoy diciendo que esto sea malo, ser el CEO de una compañía es totalmente plausible, ha habido Mm. mucho trabajo para llegar allí. Eh, un club es una maravilla, no estoy diciendo eso sea malo, sino cuando permito que eso eh, me defina, se apodere de Sí, mí. Porque ajá. entonces ahí el duelo es terrible porque no sé quién Porque era tu soy. valor, como que es con el valor que la gente te reconocía o que tú te mostraste ante la gente cuando tus valores son otros. Sí, entonces ese es un duelo que pega muy duro
porque es un duelo que va directamente al ego. Y es increíble cómo, bueno, siempre en todos los duelos una crisis saca otra crisis. Y en este duelo financiero pues, salen las crisis de matrimonio que no han sido abordadas. Entonces es Ujú. cuando vemos que hay mucha ruptura de matrimonio se, porque ya no hay dinero, porque hay una quiebra Sí. económica, porque se perdió el trabajo, porque lo que sea, pero me puso en una posición inferior que me causa mucho malestar porque lo que me detenía era la posición que tenía gracias al dinero y no ese ser tan valioso que logró esa posición. Entonces, Ujú. ese duelo es mucho de ego, ¿no? De ego. Y el duelo por enfermedad. El duelo por la Hablemos de enfermedad eso. lo vimos mucho y lo seguimos viendo porque el COVID ha dejado muchas secuelas. Hay enfermedad física y hay enfermedad psicológica, partiendo Ujú. de eso todo, ¿no? Hay unas enfermedades que me van a llevar a la muerte, hay otras que disminuyen mi calidad de vida, pero no significa que pueda haber la muerte en el espejo, y otras que simplemente son temporales. La diferencia, la clave aquí es estar en diferenciar cuál es la situación y cuál es el problema en que me pongo. Porque en todos los duelos yo hablo del balance de la vida, y Ujú. todos los duelos van a traer una pérdida, que es el duelo, que es un menos, va a traer un positivo. Y Ujú. todo ganancia, que es el positivo, va a traer también consigo pegadito una renuncia, una pérdida, un sacrificio, un no, no hay más. Y en todos los duelos y en el de enfermedad tiendo a centrarme en el menos, en lo que perdí. Ujú. Y pues lo que queremos con la visión y la metodología, yo pienso al revés, es poderte llevar al más. Sí, hay un menos, claro que hay un menos, pero ¿qué tal si nos centramos y miramos el más? Ujú. ¿Qué es lo que sí hay? Porque cuando podemos sacar una, una ventaja a lo que está sucediendo independientemente del dolor, del sufrimiento que cause, pues voy a estar en más y mi balance va a ser positivo. Muchas veces la enfermedad nos pone la muerte en el espejo y eso es maravilloso, porque cuando tú pones a la muerte en el espejo, te pones en modo vida, Mm. inmediatamente te pones en Como modo vida. aferrar. Sí. Entonces es todo. Si es una enfermedad que lleva a la muerte, te va a poner en modo vida. Porque ¿qué vas a querer hacer antes de morirte? Te va a poner en modo vida. ¿Qué te falta? Fíjate que yo soy tanatóloga y te explico un poco, la palabra tanatología viene de tánatos, que es la pulsión de muerte que te lleva al estado de calma, que es el Ujú. nirvana. Ese es uno de los principios del nirvana. Tánatos era el dios griego de la muerte, Ujú. pero el dios griego, en esos dioses griegos, la muerte tenía dos dioses. Tánatos, que era el dios de la muerte por enfermedad, que era Sí. el dios buenísimo. Y los otros dos, que eran muerte por accidente, que eran los que no eran apetecidos, eran un par de gemelos y esos no se acerquen por acá. Pero este era el dios de la muerte, bueno, porque se consideraba una bendición la enfermedad, porque la enfermedad te asomaba, te avisaba que iba a venir la muerte. Por lo tanto, te dejaba ponerte en paz con todos los estados, Como prepararte. Ujú. como irte sin deudas, de ningún Ujú. tipo, ni deudas morales, ni deudas emocionales, ni deudas económicas. Entonces, era el tiempo de preparación para todos, tanto para la persona que iba a fallecer como para la familia. Era una bendición estar y morirse de una enfermedad larga porque permitía muchas, muchas cosas. Y esto es Ujú. bellísimo verlo de esta manera porque pues te pone en modo amor, te pone en modo Ujú. vida. Finalmente todos vamos a morir y no elegimos la forma en que morimos. Eso es clarísimo. Pero
pues se consideraba de esta manera. Esto empezó a cambiar cuando entraron los hospitales y las personas empezaron a llevar a las personas, a los enfermos que iban a morir al hospital y los recibían los médicos. Los médicos estaban preparados para salvar vidas, no para acompañar la muerte. Y eso hizo un desastre impresionante porque cambió todo. Ujú. Los médicos no saben, pues no era su experticia acompañar la muerte. Estaban educados para salvar, no para manejar la muerte, sino para ayudar a Para curar la curar, enfermedad. sí, para sanar. Por otro lado, el enfermo empezó a morir solo en los hospitales, lejos de su casa, de sus seres queridos, y para los seres queridos también era un desprendimiento fuerte. Ahí empezó todo a desbalancearse, Ujú. pero es todo ver cómo Ujú. en esos Me auspicios. pregunto, Evelyn, en este momento, escuchándote, ¿qué pasa con esas personas que no pasan por una enfermedad, sino que optan por el suicidio, por ejemplo? Cómo vive el duelo una familia en estas circunstancias? Definitivamente es algo muy duro para la familia. Yo creo, me gusta pensarlo así, que un suicidio es parte de una enfermedad. Solo hay 5 maneras de morir. Se muere o por enfermedad, por suicidio, por homicidio, por accidente, o por muerte súbita. Únicamente, no hay más. Y fíjate lo curioso, en un mundo repleto de posibilidades para cada cosa, para Ujú. regresar a casa solo hay 5 puertas. Y yo diría que son inclusive 4, porque el suicidio yo lo incluiría dentro de la enfermedad, porque con las personas que he podido tener contacto, que me han contado que han tenido un intento de suicidio y no lo han logrado, lo que dicen es que en algún segundo algo se desconecta, algo pasa, se nubla, como si hubiera una desconexión de un segundo. Entonces, Ujú. creo que sí, hay algo de enfermedad y cuando la persona toma esta opción, no es generalmente porque se quiera matar, es porque no sabe cómo vivir, que es distinto. ¿Y Para cómo la familia, vivir ese duelo, esas familias? dime, ¿Cómo vivir ese duelo, esas familias, los sobrevivientes de ese? sí, con Dios, definitivamente entendiendo que Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Dios no manda la muerte ni manda la enfermedad, porque Dios no podría convivir con eso, pero sí tiene el control y es el que permite cada muerte. Como que Ujú. dice nadie se muere la víspera. Se muere el día que Dios abre la puerta para que tú entres a casa. No hay posibilidad de que se muera antes. Por eso hay personas que intentan suicidarse y no lo logran. ¿Por qué? Porque Dios no había dado el No es el permiso. momento, sí. No es el momento. Dios es el único que tiene el control de eso. Entender que no somos dueños de nada, sino administradores de todo. Y por otro lado, pues también tener empatía con la otra persona. No justifica, pero me hace entender un poco más qué estaba pasando en la vida de esa persona, cómo lo estaba asumiendo, porque no todos tenemos los mismos recursos para asumir la vida. Entonces, pues creo que tenemos que alejarnos del juzgamiento, porque a la familia le hace mucho daño. Y Ujú. es un tema vergonzoso. Decir que un hijo se suicidó, a la familia le da mucha vergüenza porque le genera culpa. Pero le digo, si hay alguna familia que nos esté viendo, la vida no depende de las familias. Los papás no tienen ninguna responsabilidad porque Dios es el único que da el permiso cuando un ser regresa a casa. Entonces, es, es el mismo desprendimiento que tiene que tener un papá en un caso de suicidio como el que tengo yo, en un caso de enfermedad, o tendrá otra Ujú. persona en un caso de accidente o de muerte súbita. No hay un Sí. dolor más grande que el otro, no porque esto sea de una manera, la otra duela menos. Esto hace parte del ego del dolor. Eh, Entender que todo dolor es respetable y que todo duele igual y que simplemente
esta vida es transitoria para todos y Así nos es. vamos a adaptar a una vida nueva, que es lo que yo llamo proceso de duelo. El proceso de duelo es la adaptación de la vida anterior que teníamos a la vida nueva que vamos a tener. En ese proceso, lo que yo me demore en ese proceso es lo que yo llamo proceso de duelo. Qué bueno, y espero poder aliviar en algo el dolor de estas personas que nos acompañan hoy. Y bueno, hablemos del duelo por pérdida de un ser querido. ¿Cómo procesarlo? ¿Cómo opera la metodología? ¿Cómo empieza todo esto? Bueno, la metodología son tres caminos: reconocer, relacionar y rediseñar. Reconocer quién soy, qué tengo, qué no tengo, qué perdí, qué gané, reconocer mis emociones, reconocer mi comportamiento, reconocer mi creencia, es muy importante, y voy relacionando también mi comportamiento en el duelo con mis heridas de infancia. Te pongo un ejemplo como para entrar en contexto y poder explicarlo un poco mejor. Una persona que sienta que fue abandonado de niño por alguno de sus padres o por ambos padres, bien sea por lo que sea, de hecho, no tiene que ser verdad, pero si yo siento que no fue importante en la vida de mis padres y hubo un rechazo, un abandono, que yo lo creía así, en la edad adulta, cuando tenga que despedir a un ser querido, me va a costar un poco de trabajo porque lo voy a relacionar con abandono y me va a Ujú. doler muchísimo. Entonces, en la metodología se lleva a reconocer, a relacionar con las heridas de infancia y luego a rediseñar de acuerdo a mi propia creencia y a un pensamiento. Pensar al revés no es pensar positivo, no es programación neurolingüística, no es coach, tampoco no es coaching. Pensar al revés es ver la misma situación desde diferentes ópticas, que son reales, pero nunca es convertir lo bueno en malo ni lo malo en bueno. Cada cosa se queda tal como es. Eh, lo que veo mal sigue siendo mal, pero sí puedo abrir el panorama y tener varias ópticas, porque una connotación que tiene el dolor es que nos cierra la visión y nos quedamos pegados solo a lo que nos duele. Nos quedamos a una sola cosa y es el dolor del último momento, la última visión, la última que me dijo y como que no podemos salir de ahí. Entonces pensar al revés es abrir ese panorama para poder tener esa visión, pero también muchas más y yo poder elegir cuál me lleve al bienestar. Es una herramienta más, ¿no? Para lograr el bienestar. Es una herramienta más para acompañar a las personas, es una herramienta más, porque lo que necesitamos es más gente ayudando a más gente. Hay demasiado dolor en este mundo Ujú. y yo pienso al revés, puede ser una herramienta para coaches como tú, para psicólogos, para formadores, para educadores en los colegios. Ujú. Damos este entrenamiento a los docentes, porque qué lindo que los niños se vayan formando con una visión diferente de todo lo que va a venir en la vida, porque les va a venir dolores, queramos o no, pues la vida duele. Se van a enfrentar Ujú. a una pérdida de un trabajo, una pérdida económica, a una novia que los deje, bueno, a un rechazo por cualquier motivo. Entonces lo que viene son dolores, qué lindo que podamos educar en el dolor y en la gestión de emociones desde chiquitos. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, y por último, Evelyn, ¿dónde te pueden encontrar para inscribirse en tus talleres, para hacer tus sesiones de apoyo en duelo? ¿Dónde te encuentran? Sí, vienen, bueno, les dejo el taller por rompimiento amoroso, que no es solamente, que, enredé, que no es solamente rompimiento amoroso, sino cómo estructurar saludablemente una relación de pareja. Está en línea y lo pueden comprar para verlo en línea, como les dije, y habilitarlo durante 12 días para poderlo hacer con calma, a profundidad. Próximamente viene, hicimos ya, pues terminamos el ciclo de talleres de duelo con el duelo por muerte.
pero vamos a repetirlo con la segunda parte, o sea, yo pienso al revés, tiene más o menos 10 premisas, en este primer taller abordamos solamente 4, así que seguimos Ujú. con el duelo por muerte, que vendrá el próximo mes. En mayo vamos a estar con este duelo por muerte también. Y vamos a tener también de nuevo el duelo por enfermedad, tomado a Ok. profundidad desde la metodología, yo pienso al revés. Y todo esto pues me pueden seguir por mi canal que es Superando lo Insuperable en todos, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, en todos estoy como Superando lo Insuperable. Me escriben por cualquiera de estos medios y aquí tienen una amiga más que trato de responder Hombre, todos los textos que me manden, todo lo manejo directamente yo y trato de responder uno a uno. Y pues no se les olvide el libro Seres de Paso, ujú. eh, también como regalo a las personas que estén pasando un duelo y ustedes estén acompañando. Porque en el duelo algo que es transversal es que buscamos mucha lectura. El que no era, desde el que no era lector hasta el más lector, todos queremos leer todo lo que venga y nos dé una visión de la muerte, porque como es un misterio y lo queremos entender, leemos muchísimo. Así que Ujú. Seres de Paso es un libro maravilloso para regalo. Cuando lo regalan, viene con un marcador del libro que dice que es un regalo, tiene una frase muy linda y viene con un marcador del libro diciendo de parte de quién va como apoyo en su proceso. Se llama Qué Seres lindo. de Paso. Seres de Paso. Qué Si hay alguien qué en lindo. Colombia, me lo piden Ujú. directamente a mí. Me escriben y yo tengo stock físico de libros, entonces los envío por correo. Y si están fuera del país, lo pueden pedir por Amazon. Está en Amazon en versión de Kindle y en versión física también. Entonces, así estamos logrando cubrir todo el blog. Les voy a escribir mi WhatsApp Por favor, para sí. que tengan. Ay, Espérate, ¿qué hice? yo Aquí también está. estaba acá haciendo una. 622-316-622-3782 es mi número. Pueden escribirme, contarme, por ahí mismo pueden solicitar el libro, pedir información de los talleres. Bueno, este es mi contacto y aquí me tienen para lo que yo pueda ser útil. Este es la misión que yo he escogido en la vida. Este es mi para qué que yo elegí. Hacer de todo este dolor algo útil para cualquiera que me necesite. Gracias, Rebeca, Lindo, por eso. Evelyn. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado, por habernos regalado toda esta historia de resiliencia, de amor tan grande. Muchas gracias por acompañar a todas estas personas que quieren de alguna forma vivir estos duelos y sanarlos y seguir adelante en sus vidas. Muchísimas gracias, te mando un abrazo muy, muy grande a todas las personas que nos acompañaron hoy de tu comunidad, de la mía. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos en el camino. Gracias a todos por pensar al revés. Un abrazo a cada uno. Chao, Un abrazo. Gracias, chao. Rebeca.